Desafíos matemáticos. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 25 de enero para quinto grado. Comenzamos con arte. El tema es ¡Oh, qué tragedia! Nuestro aprendizaje esperado es clasifica obras artísticas teatrales por su origen, época o género e identifica sus principales características. El énfasis es distingue las características de la tragedia como género dramático e identifica textos trágicos relevantes. Las personas dicen que no les gustan las tragedias, pero en realidad sí les gusta, como al Rey León. Tenemos que tener en cuenta que las tragedias nos acechan. Siempre hay un peligro que ocurre un accidente, porque todos somos propensos a cometer errores trágicos, por exceso de confianza o negligencia. Una desgracia es un suceso desafortunado, por ejemplo un accidente, pero la tragedia se refiere más bien a sucesos indeseables que pudieron ser evitados. El error trágico sucede por un exceso de confianza. Toda obra trágica comienza siempre con un presagio funesto. Por ejemplo, luna roja, lluvia de estrellas, tormenta, etc. El presagio representa que el peligro es evidente para todos. El héroe trágico es el personaje principal. Tiene como virtudes que es diestro, valeroso, tiene solvencia para realizar las cosas, es muy sabio y es sumamente honorable. Sus defectos es ser arrogante, soberbio y muy impulsivo. La ibris es la acumulación de arrogancia y soberbia que hace que cruce la línea y provoque la tragedia. La ibris es un sentimiento que tiene el héroe de poder hacer lo imposible. En la obra de teatro siempre hay un conflicto. En este caso nuestro héroe es muy capaz y quiere tener la gloria de ser héroe y desea realizar proezas, hazañas, y ese es su gran error, porque ese obstáculo es excesivamente grande. Gracias a esos errores trágicos la humanidad ha avanzado. En la tragedia el personaje al buscar la gloria, su obstáculo es excesivamente grande y falla. Vamos a ver una fábula, el hijo desobediente. En una selva sombría había un pajarito. Su papá le pidió que se esperara en el nido. Al ver llegar a su papá y verlo volar, el polluelo quiso volar y al intentarlo sus alas se movieron, pero no fueron suficientemente, así que cayó y ahí quedó. El presagio fue que su papá le dijo que ahí se quedara, pero no obedeció porque pensó que al igual que su padre, él podría volar. La tragedia busca generar emociones como la catarsis, y coincide donde el héroe ya cometió el error, y se da cuenta. En el héroe se llama anagnórisis y en el público se le llama catarsis. Cuando vemos todo lo que sucede en el héroe, no sucede la catarsis. Se supone que el objetivo de la tragedia es que las emociones que has sentido en tu vida y no has podido sacar, las expulses. Nos muestran algunas escenas de la obra de Julio César. La obra trágica sirve para evitar tragedias en la realidad. Seguimos con educación socioemocional. El tema es, y de repente, sorpresa. La pirata escucha diferentes canciones clásicas que le hacen experimentar diferentes estados de ánimo, como la alegría, la sorpresa y la tristeza. ¿Te has preguntado qué ocurre cuando se presenta algo novedoso o inesperado? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué ocurre cuando te dan noticias que no esperabas? Primero me sorprendo. La sorpresa es una emoción transitoria, la cual nos prepara para lo que sigue. Imagínate que te dan la noticia de que te dan un premio, y ahora imagínate que estás reprobado. Suceden cosas similares. ¿Alguna vez has visto a los ratones que comen gatos? Estos ratones son muy especiales. Había una vez en una biblioteca grande un ratón que le gustaba leer mucho y había otro ratón que no le gustaba leer nada. Así que el ratón que no le gustaba leer se mudó a 8 cuadras. El ratón que le gustaba leer comenzó a leer y así pasaron semanas. Comenzó a extrañar a su primo, así que lo fue a buscar, pero él nunca había salido, así que cuando salió vio el cielo y cuando salió casi no llegaba porque estaba muy cansado. Su primo lo recibió y ya estando más tranquilo le preguntó: «Oye, ¿alguna vez has comido gatos?» «¿Pero cómo es posible si los gatos se comen a los ratones?» «Eso lo sé porque leo mucho». «¿Y a qué saben?» «A tinta y a papel». «¡Wow! ¿Cuántas cosas sabes?» «También he probado jirafas, rinocerontes y uno que otro castillo». «¿Ya qué saben?» «A tinta y papel». Lo que no sabían es que el gato los acechaba. El ratón que leía al ver al gato no sabía qué hacer. «Quiero que sepas que leer es muy bueno, pero también debes experimentar lo que lees». El gato se acercó y al pasar una araña se salvó. Fue una sorpresa para él al ver la naturaleza. La emoción de la sorpresa sucede cuando pasa algo inesperado. El ratón al ver al gato se paralizó y su cuerpo sintió muchas emociones. Antes era todo muy diferente. Mamá, papá y yo éramos los más felices de todo el mundo. Íbamos al parque todos los días, pero un día todo cambió. Yo le pidió de deseo un hermanito. Desde que mi mamá me dijo que iba a tener un bebé, no podía pensar en todo lo que iba a hacer con él. Cuando llegó su hermanito, yo le descubrió que era un bebé especial. Mis papás no me decían, pero estaban preocupados, pero él y yo nos entendíamos.
No era como lo había imaginado, pero se dio cuenta de todas las emociones que ella sentía por él. Rodrigo no estaba bien, es diferente, es especial. Rodrigo tiene parálisis cerebral. Hay que ser pacientes y quererlo mucho. Cuando seas más grande, vamos a hacer muchos rompecabezas. Cuando las cosas no suceden, nos toman por sorpresa, generan emociones que nos ayudan u obstaculizan. Las siguientes clases veremos el final de la historia de Yola. Seguimos con Ciencias Naturales. El tema es diversidad de los seres vivos y ecosistemas. El día de hoy vamos a ver el tema de la diversidad de especies y de ecosistemas. Recuerden tener a la mano una libreta y lápiz para anotar lo más importante. A lo largo de varios programas hemos estudiado la biodiversidad. Los seres vivos son parte de la biodiversidad. Para estudiarlos y entenderlos, los clasificamos en reino. Vamos a ver el pizarrón, veamos cada reino. El reino de las plantas. Son organismos multicelulares y los identificamos porque tienen tallos, flores y frutos, la mayoría. Los hongos son organismos unicelulares que se alimentan de otros elementos en descomposición. El reino de los animales, estos seres vivos son multicelulares, se alimentan de otros organismos como el toro y el delfín. Los reinos proteístas tienen una célula o varias células pero con núcleo, y el reino de las bacterias tiene una célula o varias células pero sin núcleo. Un dato curioso es que nuestro país posee el récord a nivel mundial de diversidad de pinos. Más del 50% de las especies habitan en la República Mexicana. Uno de los criterios para que se considere como un país megadiverso es el endemismo. México ocupa el quinto lugar del país megadiverso. Un número muy pequeño de países contiene un alto porcentaje de mayor diversidad. Muchas de las especies son casi imperceptibles. México cuenta con alrededor de 12% de las especies conocidas en el mundo. Como podemos ver, algunos países tienen las características para estar en estos países. Eso también presenta una gran responsabilidad. Significa que son endémicas de México. Los seres vivos no se encuentran aislados, sino que conviven con factores físicos. Veamos la página 60 y 61 de tu libro de ciencias. Cada uno de estos ecosistemas presenta factores únicos. Es importante comentar que nuestro país posee una gran diversidad de ellos, como los bosques de coníferas, bosques de pinos, encinos, bosques tropicales, desiertos, pastizal, humedal y marino. Cada uno de ellos tiene características particulares que lo diferencian de los demás. Veamos algunos ecosistemas y piensen en animales que habitan en cada uno. Matorrales, bosques templados, selvas secas, selvas húmedas, pastizales, bosques nublados, manglares, Golfo y Caribe y Océano Pacífico. La biodiversidad es muy importante y siempre debemos de tener presente que su protección y conservación es esencial para el futuro de nuestro planeta. México es uno de los 17 países megadiversos. Recuerda que todos los seres vivos dependen de otros para poder sobrevivir y los seres humanos somos parte de los ecosistemas, por lo que es nuestra responsabilidad realizar acciones para el cuidado, protección y uso responsable de los recursos naturales. Seguimos con geografía. El tema es ¿qué nos motiva a vivir en un lugar? Recordemos los factores que propician la concentración y la dispersión de la población. Como al inicio nos muestran unas imágenes de algunos lugares. Sydney, Australia. En la página 79 de tu libro de texto nos menciona que los recursos naturales, el relieve, el clima definen la concentración de la población. Los climas polares o secos tienen menor concentración de población, además influye su historia y economía. Para comprender mejor, nos ponen un ejemplo. Primero tenemos que localizar Australia. Las ciudades más pobladas son 5. Los factores que influyen en esto son los climas, ya que son climas templados y donde no hay población el clima es desértico, pero no solo el clima es el factor, la disponibilidad de agua también es un factor, ya que es importante estar cerca de los ríos o lagos, puesto que lo usamos para todo. Es preferible estar cerca de una fuente de agua, también se ubica en las llanuras, ya que es más fácil construir en lugares planos. Ahí se encuentran los suelos más fértiles y se facilita la agricultura. Otro factor es la infraestructura, la creación de edificios, centros comerciales, escuelas y empleos. La gente prefiere vivir en ciudades grandes donde puede aumentar su economía. Es por ello que emigran a lugares lejanos de estas ciudades. Existe un lugar en Australia llamado Hoover. Viven aproximadamente 2.000 personas y son los mayores productores de ópalo, el cual es un mineral considerado como una piedra preciosa. Cuando se descubrió, la gente comenzó a emigrar por su explotación. En minas vacías de ópalo construyen sus casas, centros comerciales e iglesias. Puedes revisar tu atlas en la página 72. Nos dirigimos a América del Sur y vemos que la población se concentra en lugares donde hay selvas, donde el calor y humedad predominan. En general, la concentración de la población será mayor si las condiciones son más favorables. Una ciudad de Brasil llamada Manaus es famosa por su producción de caucho. El árbol permitió que las personas le dieran uso diverso a este árbol.
El reto de hoy es que observes tu entorno e identifica cuáles son los factores naturales y humanos influyen en la población del lugar donde viven. Puedes preguntar a tus papás y si ha cambiado con los años. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.